Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. El viento aullaba en la noche oscura, un sonido inquietante que recorrió las calles vacías de aquel pueblo olvidado por el tiempo. Las sombras se movían con una danza macabra mientras los edificios antiguos parecían susurrar secretos prohibidos. Cada esquina podía ocultar un misterio, un horror profundo que hizo temblar a los pocos que osaban salir al exterior. La luna, como un testigo mudo, iluminaba el camino de los que buscaban respuestas a preguntas que nunca debieron hacerse. Esa noche todo comenzó con un grito y un sonido desgarrador que rompió la tranquilidad, haciendo que el corazón de María latiera con fuerza. Ella, una joven intrépida con una curiosidad insaciable, no pudo resistir la tentación de explorar. Las leyendas decían que en el centro del pueblo había un viejo faro, olvidado por los hombres pero no por las sombras. La gente hablaba de luces que parpadeaban en su cúspide, incluso cuando todo parecía apagado. Un grupo de adultos murmuraba en la plaza, sus rostros pálidos reflejando el temor que los dominaba. No te acerques, de allí hay cosas que no entiendes, advertía una anciana, con la voz rasposa como el crujir de las hojas secas bajo los pies. Pero a María nada la detenía, su espíritu aventurero la llevaba a querer descubrir la verdad detrás de aquella oscuridad que envolvía su hogar. María avanzaba, cada paso resonando en su pecho como un tambor temeroso. Notó el frío, sí, una helada que le subía por los brazos y le hacía sentir como si estuviese siendo observada. Ahora el viento no era el único que soplaba, había un susurro detrás de ella, como un aliento en su cuello que le decía que se detuviera, pero una parte de ella quería seguir, quería conocer. ¿Qué había en ese faro que tanto miedo daba? ¿Qué secretos guardaba? Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito a este canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. De repente, un crujido resonó en las profundidades del faro. María se detuvo, una mezcla de miedo y emoción cruzando su rostro. La puerta antigua, desgastada y llena de telarañas, se encontraba entreabierta, como invitándola a entrar en el abismo. Su corazón palpitaba fuerte en su pecho y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué haría una vez dentro? ¿Y si las leyendas eran ciertas? Con una respiración profunda dio un paso adelante. La oscuridad del faro la envolvió, un manto pesado que le hizo dudar. El eco de su propia voz rebotaba en las paredes, llevándose con él sus pensamientos. Se dio cuenta de que había cruzado una línea, una que no se podía deshacer. ¿Qué podría encontrar allí dentro? La respuesta comenzó a gestarse en su mente como un llamado a lo desconocido. La penumbra la abrazó como un viejo amigo y María avanzó con cautela, guiada por un temor que ardía en su interior. La madera crujía bajo sus pies, cada sonido resonando más fuerte que el anterior, como si el faro reclamara su presencia. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, y el aire olía a sal y a algo más, algo que nunca había olfateado antes y que le helaba la sangre. A medida que sus ojos se ajustaban a la falta de luz, comenzó a distinguir formas en la oscuridad. Unas escaleras en espiral se alzaban ante ella, desgastadas por el tiempo, y una sensación de urgencia le atravesó el cuerpo. Debo saber qué hay arriba, pensó y lanzó un último vistazo atrás, notando que la puerta estaba ahora completamente cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda. No había vuelta atrás, las escaleras chirriaban ominosamente a cada paso que daba. Ausentes de luz, se sentía más cerca del corazón del faro, donde los ecos de antiguas historias parecían susurrar su nombre. Con cada giro, con cada escalón, la sensación de ser observada se intensificaba. La contención de la oscuridad se volvió palpable, como si una fuerza invisible la empujara hacia arriba, en la cúspide del faro, una tenue luz titilaba. Era un destello que atravesaba la oscuridad, cálido y atrayente. María se sintió atraída hacia su origen, como si ese resplandor fuese un faro para su propia alma perdida. Pero a medida que se acercaba, la luz comenzó a danzar, cambiando de color y llenando la habitación de extrañas sombras. Al alcanzar la plataforma superior, se encontró frente a un viejo farolero, o lo que parecía uno.
Su figura era espectral, con el cabello blanco como la nieve, y sus ojos reflejaban un profundo conocimiento de los secretos que guardaba el mundo. Ella viene, murmuró, su voz temblorosa llenando el aire. La elegida de la tormenta del corazón de María se detuvo. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz entrecortada. Él no respondió de inmediato, sus ojos recorrieron la habitación, como si esperara a que algo más llegara. Las paredes parecían cobrar vida, y la luz empezó a chisporrotear. Tu presencia aquí no es accidental, dijo en un tono grave, mirándola con intensidad. El faro guarda un secreto, y el mar no olvidará tu viaje. Pero necesitas decidir en ese instante. Una sombra alargada surgió del rincón más oscuro, deslizándose hacia ella con un movimiento rápido. María retrocedió, sintiendo que su espalda tocaba la fría pared. ¿Qué es eso?, gritó, temiendo el horror que se cernía sobre ella. El farolero extendió una mano, como si pudiera protegerla. No temas, pero debes elegir, seguir explorando lo desconocido o regresar al miedo que te retiene. La sombra se detuvo, manifestándose en una figura difusa, pero su mirada cegadora buscaba penetrar en el alma de María. Las palabras del anciano resonaban en su mente, la elegida de la tormenta. ¿Qué tendría que ver la tormenta con su destino? Mientras la sombra avanzaba, las preguntas comenzaban a mezclarse con el terror. ¿Qué significaba ser la elegida? Y más importante aún, ¿qué pasaría si decidía quedarme? María comprendió que su viaje apenas comenzaba. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Se atrevería a descubrir la verdad o retrocedería al abrazo seguro de la oscuridad fuera del faro? Justo entonces, un grito desgarrador resonó desde el fondo del faro, retumbando en las piedras como un lamento antiguo. El farolero cerró los ojos y la sombra se detuvo, congelándose en la mudez del terror. Haz tu elección, María, antes que sea demasiado tarde. Y así, en aquel instante crucial donde se encontraba al borde del abismo, el destino de María pendía de un hilo. ¿Se atrevería a empujar la puerta que la llevaría a la verdad o huiría a la obscuridad familiar que también conocía? Con el pulso acelerado y el aliento entrecortado, María supo que la siguiente decisión cambiaría todo. María tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más fuerte mientras miraba al viejo farolero y a su izquierda, la sombra se cernía como un depredador listo para atacar. El anciano parecía tener el poder de frenar el tiempo, sus ojos profundos se llenaron de angustia y sabiduría a la vez. La inseguridad se apoderó de ella, la sensación de que sus decisiones pesaban más que el aire en el ambiente. ¿Qué debo hacer?, susurró, su voz casi se perdió en el eco del grito lejano que todavía resonaba en su mente. De repente recordó las historias que su abuela solía contar, leyendas de personas atrapadas entre el deber y su verdad. ¿Qué pasaría si fuera condenada a esa misma repetición? María, el faro no solo es un guardián de luces, también es un prisma de verdades ocultas, respondió el farolero, sacando a María de sus pensamientos. La oscuridad te ofrece la elección de regresar, pero lo que encontrarás allí es solo el eco de tus miedos. La sombra avanzó un poco más, presentando la forma de una figura conocida. María sintió que su corazón se hundía, reconocía esa silueta. Era el reflejo de su propio ser, o lo que había sido antes de esta noche. Detente, ordenó, pero la sombra no parecía escuchar. Se acercaba amenazadoramente, pareciendo consumir el aire a su alrededor. ¿Quién eres?, gritó, intentando mantener la calma mientras el miedo la apretaba. El farolero mantuvo su mano extendida, construyendo un escudo invisible entre ella y la figura oscura. Las luces del faro titilaban aún más, como si respondieran a la tensión de la escena. Debes enfrentar lo que creías que habías dejado atrás, dijo él, su voz iluminada por la determinación. María sintió un ardor en sus venas. No puedo retroceder, no ahora, murmuró. Su decisión fue clara, y a pesar de que la sombra seguía avanzando, un nuevo fuego nació dentro de ella. No se dejaría vencer por sus temores, en un acto de valor, salió de la protección del anciano, enfrentándose a la sombra. Soy más que mis miedos, más que mis fracasos. Soy la elegida de la tormenta. Con esas palabras el faro pareció cobrar vida, la luz centelleó con fuerza, como si celebrara su proclamación, pero al mismo tiempo, la sombra bramó, y el aire se llenó de un rugido intenso como un trueno lejano. María sintió que temblaba la sala, mientras la sombra intentaba retenerla, atraparla. La lucha parecía interminable, su corazón palpitaría como un tambor de guerra,
marcando el compás de una batalla que recién comenzaba. El anciano la observaba, su expresión mezclando esperanza y preocupación. Sin embargo, la tormenta no solo traerá tempestades, también revelará verdades, advirtió. De repente, un destello atraviesa la sombra, separándola de María por un instante. Con ese alivio fugaz, la chica sintió que el camino ante ella se abría, presentando una escalerilla oculta que llevaba a lo que parecían profundidades aún más oscuras. María, la tormenta ha comenzado, susurró el anciano mientras la sombra se reagrupaba, dispuesta a atacar de nuevo. Si decides bajar, estarás solo parcialmente a salvo. Pero si pospones la elección, la mirada del farolero cambió, ahora reflejando un profundo sentimiento de pérdida. María se dio cuenta que su elección no era solo sobre ella misma, sino sobre el sacrificio que podría requerir para proteger a otros. Y así, en un instante lleno de decisiones, se dio cuenta de que el faro representaba más que un lugar, era el símbolo de su futuro. ¿Qué hay abajo?, preguntó, su voz apenas audible ante el rugido creciente de la sombra y el eco de lo desconocido. La respuesta del anciano se perdió en el aire, pero en su mirada, ella vio una mezcla de miedo y orgullo. Cuando el grito de la sombra resonó una vez más, como el lamento de cientos de almas perdidas, María supo que sea cual fuese el camino que eligiera, la tormenta ya había comenzado. Se giró hacia la escalera oculta, sintiendo que cada paso hacia abajo podría ser el final o un nuevo comienzo. Y mientras la oscuridad se desplomaba sobre ella, preguntándose qué secretos la vida le depararía, sintió que la elección ya había sido hecha. La pregunta ahora era, ¿podría enfrentar la tormenta que estaba a punto de estallar? María descendió la escalerilla, sintiendo el frío lacerante que emanaba de las piedras desgastadas. Cada peldaño que tocaba era un susurro de advertencia, una promesa de que lo que yacía en la oscuridad era tanto su mayor miedo como su salvación. La sombra rugía, pero su voz se desvanecía en el eco del silencio opresivo que la rodeaba. Mientras bajaba, la luz del faro titilaba, cada vez más tenue, como si reconociera la lucha que ella estaba por emprender. Se detuvo un momento, miró hacia arriba y vio al farolero, que ahora se había reducido a una figura diminuta en la distancia, envuelta en la luz vacilante. Había una tristeza en sus ojos, una mezcla de fe y derrota. Y entonces, con un último aliento, María giró hacia la penumbra, la oscuridad la abrazó, impermeable y densa. Con cada paso, la sensación de ser observada se intensificó. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, la humedad se hacía palpable y un tenue olor a sal y moho llenó su nariz. Un estremecimiento la recorrió. No solo temía lo que podría encontrar, también temía perderse a sí misma en esta búsqueda. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?, la voz del anciano resonó en su mente. Su decisión de continuar fue un acto de rebeldía contra la sombra, un acto de desafío. La había llamado elegida de la tormenta, un título que ahora le pesaba como un yugo, cada paso lo sentía en su corazón, un latido potente como un tambor de guerra que la instaba a seguir adelante. La escalinata terminó abruptamente y María se encontró en una amplia sala oscura, iluminada solo por un fulgor tenue que brotaba de un altar en el centro. La figura de su sombra estaba frente a ella, formándose como una estatua aterradora. Sin rostro, pero con la presencia de todos los temores que había acumulado a lo largo de su vida. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz resonando en el aire frío. Quiero lo que tú no te has atrevido a admitir, respondió la sombra, su tono era una mezcla inquietante de susurros y ecos. Tu dolor, tus traiciones, tus ansias de venganza. Todo se ahoga aquí, en la oscuridad. María sintió que el aire se volvía más grueso a su alrededor. Recuerdos flotaban en su mente, momentos de rechazo, palabras crueles, promesas olvidadas. Eran fragmentos de su historia que la sombra ahora exhibía, como una galería de su miseria. No soy una traidora, gritó y el eco sacudió las paredes. Soy quien soy gracias a mis decisiones. Amé y perdí y eso no me define. Puedo enfrentarte. La sombra se desvaneció por un instante como si dudara. María sintió un atisbo de esperanza. En su interior, el poder de la luz del faro comenzaba a resurgir. Se concentró en lo que había aprendido, en la fe que el farolero había depositado en ella. Sin previo aviso, la sombra volvió a atacar, su forma fluyendo como humo denso. María levantó las manos, clamando desde el fondo de su ser. Soy más fuerte que esto, exclamó, mientras una luz comenzaba a brillar desde su pecho. Era una llama diminuta,
pero crecía cada vez más. En ese momento comprendió que el verdadero poder no residía en la derrota de la sombra, sino en la aceptación de su propia luz. Con cada instante que la oscuridad intentaba consumirla, ella se mantenía firme, un faro contra la tormenta. ¿Puedes sentirlo?, gritó la sombra, su voz ahora llena de rabia. No puedes escapar de tu verdad. Pero María, ahora empoderada, se dio cuenta de que su verdad no era un lastre, sino su fortaleza. El enfrentamiento estaba en su pico, y un estruendo resonó desde lo alto, como si el propio faro estuviese respondiendo a su desafío. Cada palabra que decía la acercaba a una revelación inimaginable. Justo cuando todo parecía colapsar, una vibrante luz estalló, atravesando la oscuridad como un rayo. María sintió que todo se desvanecía a su alrededor. La luz era deslumbrante, pero entonces un grito agudo perforó la calma repentina. La sombra dio un último zancada hacia ella antes de que la luz la disolviera en miles de fragmentos. Sin embargo, cuando la luz finalmente se asentó, María se dio cuenta de que no estaba sola. Un nuevo rostro había aparecido en la sala, uno que conocía muy bien, pero que jamás había querido ver. ¿Por qué no me ayudaste?, preguntó con un hilo de voz, sintiendo que la tormenta dentro de ella aún bullía. Las profundidades del faro aún mantenían muchos secretos. La pregunta ahora era, ¿podría enfrentar no solo a la sombra, sino también a su pasado? María tembló al ver el rostro familiar que se desplegaba ante ella, los rasgos tan nítidos, tan vivos, que la hizo dudar de su cordura. Era su madre, pero no la mujer amorosa que recordaba. Su mirada estaba llena de reproche, como si cada palabra no pronunciada durante años cobrara vida en ese instante. Tú. No puedes estar aquí, murmuró, tratando de desvanecer la imagen con su mente. Yo soy la sombra de tus recuerdos, respondió la figura, un eco de su voz que parecía surgir de las profundidades más oscuras de su alma. Siempre estuviste dispuesta a dejarme atrás, María. Pero ahora, aquí estamos. Enfréntame, era cierto. Durante demasiado tiempo había guardado resentimientos, dolor, y lo más destructivo de todo, había dejado que el pasado la definiera. La luz que había comenzado a encenderse en su interior titiló de nuevo, luchando por mantenerse viva ante la intensidad del impacto emocional que sentía. No me hagas esto, gritó, sintiendo el nudo en su garganta apretar con fuerza. No eres más que un recuerdo. No me puedes atrapar aquí. ¿Recuerdos? ¿Eso crees que soy? La figura se acercó, reflejando tanto la angustia como la desolación que había marcado el final de su infancia. Soy el peso de las elecciones que hiciste. El silencio que dejaste. Tu dolor. Tu culpa. Eres tú quien me ha traído de vuelta. María sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La sala comenzó a girar a su alrededor, y la luz que había brotado de su pecho parpadeaba erráticamente. No. Yo elegí vivir. Elegí salir de tu sombra, murmuró, intentando encontrar la fe que la había acompañado hasta ese momento. Pero a medida que sus palabras resonaban, la figura se hacía más fuerte. ¿Realmente crees que puedes escapar? ¿De tus decisiones? ¿De mí? El eco de la voz de su madre reverberaba en las paredes de piedra, como si toda la cueva se conmocionara junto a ella. Tu vida no se ha construido acusándome. Lo has hecho negándome. María cayó de rodillas, la luz ahora apenas un destello. La sombra de su madre se acercó y el frío la envolvió. La sangre palpitante en sus venas se transformó en hielo. Su corazón se sentía pesado y ahogado. Esta solo es una parte de ti. Acéptame y serás libre, insistió la figura, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. ¿Libre? María dejó escapar una risa amarga, un sonido que la sorprendió. ¿Cómo puedo ser libre si me has mantenido prisionera toda mi vida? El eco parecía burbujear con risa, mientras la figura se contraía en una sombra más oscura. Al rechazarme, te rechazas a ti misma. ¿Vas a permitir que tu propia luz se apague? ¿Vas a renunciar a lo que eres verdaderamente? Las palabras le atravesaron como un arma afilado. En ese instante comprendió que cada pelea, cada lágrima, cada silencio había sido una parte de su viaje. Sus miedos eran reales, pero eran solo sombras proyectadas en su camino hacia la luz. Con un gesto de determinación, María se levantó mientras la luz comenzaba a brillar de nuevo, con más fuerza que antes.
Cerró los ojos recordando momentos en los que había amado, donde había expresado su verdad. Su esencia. Todo lo que había aprendido en ese faro. Te acepto, dijo con voz firme. Te acepto, pero no me quedo contigo. Soy más que mi pasado. Soy el futuro que aún puedo moldear. La figura retrocedió, su rostro distorsionándose en un mar de lágrimas y aciertos no cumplidos. La sala comenzó a temblar como si el espacio mismo reaccionara al poder recién encontrado de María. De repente, todo explotó en luz, desvaneciendo el oscuro espectro de su madre. Pero cuando la claridad se acomodó, una nueva sombra emergió de entre las ruinas de la oscuridad, tomando forma. No era la figura familiar, era algo más antiguo, más temible. María sintió la adrenalina fluir por sus venas. El nuevo adversario era una representación de todos sus miedos acumulados, un monstruo nacido de su desesperación. Ahora ella debía enfrentarlo, pero la pregunta era, ¿tendría la fuerza para enfrentarse a esta nueva oscuridad, o la sombra de su pasado la consume de nuevo? María sintió como el aire se volvía denso a su alrededor, como si la nueva sombra absorbiera toda la luz de la estancia. No era un ser físico, sino una amalgama de sus miedos más profundos, el fracaso, la soledad, la incapacidad de ser amada. A cada respiración, el monstruo parecía crecer, cobrando vida con cada duda que ella había albergado en su interior. No puedo, no puedo. Gritó, pero la voz le sonó pequeña, casi inexistente frente a la enormidad de esa figura. Tenía múltiples ojos que parecían devorar su esencia, cada parpadeo era una chispa de desesperación. El monstruo la observaba con una mirada que transmitía la certeza de que el futuro estaba lleno de fracasos. Eres solo una sombra, murmuró María, tratando de armarse de valor. No tienes poder sobre mí. Oh, pero sí lo tengo, María. Siempre lo he tenido, respondió la sombra, su voz resonando como un eco infinito. Eres tú quien me alimenta cada duda, cada debilidad. De repente un recuerdo pasó por la mente de María. Su hermana menor, durante una de sus noches de insomnio, le había contado sobre un juego. Un juego en el que debías mirar a tus miedos a los ojos y retarlos. Si no lo haces se volverán más grandes, había dicho su hermana. La imagen de su hermana la iluminó por dentro. No, no me puedes asustar no más, dijo subiendo la voz con cada palabra. Yo soy más fuerte que mis temores. Soy más fuerte porque tengo amor. Amor que me sostiene. María cerró los ojos, recordando a su hermana, sus amigos y aquellos momentos de abrazos cálidos. De pronto sintió una luz resurgir en su corazón. Era esa fuerza que la había guiado durante tanto tiempo. Te rechazo. Eres solo una ilusión, gritó con rabia, mientras la luz brillaba con intensidad. La sombra se contorsionó, su forma temblando como una hoja en una tormenta. No puedes deshacerte de mí. A medida que las palabras se deslizaban por el aire, la figura comenzó a desvanecerse, como un humo dispersándose con el viento. Ya no te necesito, le respondió María, su voz resonando más fuerte que el rugido del monstruo. Me he enfrentado a mis demonios, y ahora sé que la luz que llevo dentro nunca se apagará. Era un instante explosivo, la claridad estalló en el espacio, una luz radiante que iluminó cada rincón y disipó la oscuridad que la rodeaba. Pero en medio del estallido de luz, algo se movió entre las sombras. Una figura más pequeña y oscura apareció y María, aún respirando pesadamente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué es eso?, susurró, levantando un dedo tembloroso y apuntando hacia el nuevo ser. Esa figura no parecía un monstruo, sino más bien un niño, con un rostro familiar y ojos vastos que reflejaban confusión y miedo. Soy parte de ti, dijo el niño con voz suave, casi una súplica. No me dejes aquí. María palpitaba entre la ira de haber enfrentado su verdadero monstruo y el deseo de ayudar a esta nueva aparición. Pero ¿cómo podría ayudar a algo que parecía ser parte de su propio sufrimiento? El niño dio un paso adelante, sus ojos llenos de terror, como si la oscuridad misma lo persiguiera. María se sintió atrapada en una encrucijada, entre el deseo de escapar y la responsabilidad que sentía por esa figura tan vulnerable. ¿Qué haré?, pensó, la duda comenzando a asomarse de nuevo. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva realidad o dejaría que el ciclo de miedos la consumiera otra vez? La luz en su interior había comenzado a titilar, y con la sensación de que otro desafío estaba por venir, María se dio cuenta de que su batalla aún no había terminado.
María miró al niño con una mezcla de sorpresa y compasión. Su rostro, tan familiar y tan ajeno a la vez, la llenó de confusión. El aire estaba cargado con una tensión palpable, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor que anunciaba la batalla que aún no había concluido. ¿Cómo puede ser que seas parte de mí?, preguntó su voz temblando. El niño, abrazando sus propias rodillas, bajó la mirada, como si la respuesta le pesara en los hombros. «Porque has tenido miedo de enfrentarte a mí», respondió el niño. «Todo este tiempo he sido lo que más temías, el lado débil, el que no sabe luchar. Pero necesito que me mires, que aceptes que existo». Su voz era un susurro doloroso, cargado de una tristeza que María pudo sentir en su piel, cada palabra resonaba como un eco en su mente. «Te veo», dijo María de repente, la determinación surgiendo de lo más profundo de su ser. «Te veo y te acepto. Eres parte de mi historia, de mis luchas». Con cada declaración, la luz en su corazón empezaba a brillar un poco más, aunque aún había sombras danzando a su alrededor. «¿Y si no soy lo que esperabas?», preguntó el niño, su mirada llena de incertidumbre. «Tal vez no valga la pena enfrentarme». María sintió un nudo en su garganta, esa vulnerabilidad que tanto había tratado de ocultar. «A veces enfrentamos lo desconocido, y eso está bien. Pero no puedo dejarte aquí. No quiero que sigas viviendo en las sombras de mis miedos». El niño la miró con sorpresa, sus ojos grandes brillando con una luz inesperada. Mientras se mantenía firme, María extendió su mano hacia él, la luz que emanaba de su corazón pulsando en un color suave como un faro en la niebla. A medida que la distancia entre ellos se reducía, la figura del niño pareció temblar, reflejando la lucha interna de María. «Siempre he estado aquí, esperando a que me reconozcas», murmuró, y sus labios temblaron al pronunciar esas palabras. «Ya no quiero ser llevado por el miedo. Quiero vivir, pero tengo miedo de hacerlo sola». «Soy más fuerte de lo que imaginas», le dijo María, el brillo en sus ojos llenándose de valentía. «Si tú y yo nos enfrentamos juntos, seremos invencibles». Unos pasos temerosos llevaron al niño hacia ella. En cuanto sus manos se tocaron, la conexión fue instantánea. La luz en el pecho de María se expandió, envolviendo a ambos con calidez y esperanza. Era como si toda la tristeza acumulada se comenzara a disolver en el aire, y la oscuridad retrocediera, aunque el camino aún fuese incierto, pero justo cuando la luz parecía alcanzar su punto culminante, un grito desgarrador resonó en el aire. Una sombra emergió de la oscuridad, más grande y temible que antes. La figura descomunal había vuelto como una tormenta que no había terminado de desatar su furia. «¿Creías que eras lo suficientemente fuerte como para rechazarme?», dijo con una voz burlona que reverberaba por toda la sala. Uno de sus ojos resplandecía con un destello de furia, como si todas las inseguridades de María hubiesen encontrado forma física. «¿Acaso olvidaste que los miedos no desaparecen tan fácilmente?». María sintió que el miedo volvían a apoderarse de su pecho, mientras el niño a su lado aferraba su mano con fuerza. «No estamos solos», dijo en voz baja, y las palabras eran un ancla en medio de la tempestad. El monstruo avanzó, y el aire se volvió gélido. La luz titilaba, pero en el fondo, María sabía que debía enfrentar esta nueva prueba. La batalla seguía, y lo que estaba en juego era mucho más que su propia lucha, era el futuro que deseaba, y el niño, ahora confirmado como parte de su esencia. «Juntos podemos vencerte», gritó María, y su voz resonó con una fuerza que no había sentido antes. La sombra se detuvo un momento como si la sorpresa la hubiera aturdido. Pero el desafío se había lanzado, y el verdadero enfrentamiento se avecinaba. La siguiente ronda estaba a punto de comenzar, y María sintió que el tiempo se detenía. Sería capaz de conquistar no solo a la sombra que la acechaba, sino también a la parte de sí misma que había temido toda su vida. Ajustando su postura, se preparó para el nuevo duelo, su corazón latiendo con fuerza. La luz y la oscuridad una vez más se enfrentarían. El monstruo se acercó, su presencia era un torrente de angustia en el aire. Cada paso que daba a María le hacía recordar las inseguridades que tanto había intentado ignorar. Su sombra era como una expectativa desbordante, extensa y temible. «¿Qué puedes hacer tú, pequeña?», la voz resonó, hiriente como un rayo, haciendo eco en las paredes de la sala. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Yo no soy pequeña», gritó, una chispa de rabia encendiendo su pecho. «Soy mucho más fuerte porque sé que eres parte de mí.
Y con mi verdad, te enfrentaré. El niño a su lado apretó su mano, transmitiendo una fuerza compartida. Era como si la luz que emanaban juntos comenzara a formar una barrera ante la oscuridad. La sombra se detuvo, sorprendida e irritada. Tu luz no puede ahuyentarme. Estoy hecho de tus miedos, de lo que has escondido bajo capas de pretensiones, se burló, el eco de su voz causó que el aire vibrara. Soy tu pasado, tus fracasos, tus dudas. María sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte y su mente se llenó de imágenes que deseaba olvidar. Pero en medio de la tormenta de pensamientos, la mirada del niño la centró. Todos esos fracasos son parte de tu historia, pero no definen quién eres ahora, le susurró. Recuerda, juntos somos más que el miedo. Eres luz, esperanza. Si solo así te enfrentas a lo oscuro, tu poder será infinito. Con cada palabra del niño, las memorias dolorosas comenzaron a desprenderse, su carga se volvía más ligera. María respiró hondo y se plantó firme. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo decidir mi futuro. Ya no te temo, la sombra rió, una risa oscura que resonó con desprecio. Te crees tan fuerte y crees que eso cambiará lo que soy. Cuando hizo el ademán de atacar, la luz de María brilló más intensamente, como si el propio universo la respaldara. Encerrada en esa energía, se dio cuenta de que no solo estaba peleando contra su oscuridad, sino también contra todo lo que había permitido que la limitara. «Es suficiente», exclamó, y en ese instante una oleada de luz se liberó, creando un torbellino entre ellos. La sala iluminó con un brillo resplandeciente. El monstruo pareció tambalear, la barrera de miedo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. No te tengo miedo. Yo soy amor, soy esperanza. Ahora, ve quién realmente soy. Su voz llevaba la fuerza de todo lo que había enfrentado y el miedo que había superado. Cada palabra era un golpe al corazón de la sombra, despojándola de su poder. No puede ser. El monstruo se tapó los ojos, pero el niño a su lado permaneció firme, su mano unida a la de María. Ambos sentían que la luz brillaba más que nunca, mientras el ataque del monstruo parecía desvanecerse, pero cuando pensaban que la victoria estaba cerca, una risa aguda rasgó el aire, una risa que parecía contener 1000 ecos de su lucha pasada. Mis raíces son profundas, mi regreso es inevitable. No creas que esto ha terminado. El miedo nunca se extinguió. Solo se ha escondido, esperando el momento perfecto para regresar. Con esas palabras, la sombra desapareció, pero una fría sensación de inquietud envolvió a María. La luz que habían creado se mantenía vibrante, pero la duda de que el monstruo no había sido derrotado por completo se arraigaba en su corazón. La incertidumbre comenzó a florecer. ¿Qué haremos ahora?, preguntó el niño, su voz temblando mientras se aferraba con más fuerza a la mano de María. Ella, aún entumecida por la batalla, miró al horizonte donde la oscuridad había desaparecido. Lo que venga lo enfrentaremos juntos, respondió María, aunque en su interior una sombra de preocupación comenzaba a adquirir forma nuevamente. Sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Y así, mientras la luz brillaba a su alrededor, la pregunta permanecía en el aire: ¿podrían enfrentar y derrotar no solo a lo que había estado acechando, sino a lo que aún estaba por venir? La batalla sin duda aún estaba lejos de ser concluida. María y el niño se quedaron inmóviles en la sala, la luz cálida que habían invocado todavía danzaba a su alrededor, pero la sensación de vacío que había dejado la sombra seguía latente. La risa inquietante del monstruo parecía resonar en sus oídos, un eco aterrador que no querían aceptar. ¿Y si regresa?, preguntó el niño, su mirada perdida, su voz llenándose de temor. María lo miró directamente, sabiendo que sus dudas se reflejaban en sus propios pensamientos. No dejaré que eso suceda. Ya no seré la misma, respondió, aunque la firmeza en sus palabras se sentía frágil, como cristal a punto de romperse. Mientras ambos se tomaban de la mano, una sensación de responsabilidad se apoderó de ella. Una puerta en el fondo de la sala se abrió repentinamente, arrojando una claridad aterradora. María sintió que algo dentro de ella respondía a esa luz, una mezcla de curiosidad y cautela. Juntos se dieron paso avanzando hacia la verdad oculta detrás de esa nueva conexión. Caminando, sus pasos resonaron, como un ritmo de guerra que llamaba a enfrentar nuevos desafíos. Llegaron a una habitación vasta, apenas iluminada, donde las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías,
imágenes de vidas pasadas que parecían susurrar secretos olvidados. ¿Qué es este lugar?, preguntó el niño, sus ojos abiertos de par en par. María se acercó a una de las imágenes, la cara somnolienta, pero tambaleándose entre el tiempo. Parecen ser gente de mi familia, murmuró pasando los dedos por las imágenes como si fueran puentes hacia el pasado. Cada retrato traía consigo una historia, un eco de risas y lágrimas que habían marcado sus vidas. Pero al estudiar una imagen en particular, una sombra se deslizó detrás de ella. Momentáneamente sus pensamientos se oscurecieron. Era un rostro herido por el tiempo, pero que a la vez podía identificarse como una versión más joven de sí misma. La angustia se encendió en su corazón mientras recordaba las decisiones que había tomado, las cosas que había dejado atrás. María, llamó el niño sacándola de su trance. Mira, hay más elementos en la habitación. Cerca de ellos había una mesa cubierta de antiguos objetos, un espejo roto, un reloj detenido y una pequeña caja adornada. Sin pensarlo, María se acercó. Al abrir la caja, encontró una nota desvanecida. Tu miedo es un ancla, comenzó a leer en voz alta. No dejes que interfiera con el camino que has de tomar. La sensación de desasosiego se apoderó de ella. ¿Qué caminos y decisiones reflejaba ese mensaje? ¿Cuáles historias de su linaje llevaban la carga de sus miedos? De repente, el suelo tembló y una poderosa corriente atravesó la habitación, haciendo que las fotografías cayeran al suelo como hojas secas. En ese momento ambas manos, la de María y la del niño, comenzaron a brillar con una luz intensa. ¿Qué está sucediendo?, gritó el niño mientras la habitación parecía cobrar vida. No lo sé, pero debemos permanecer juntos, gritó, las palabras luchando por salir de su boca mientras la luz se intensificaba. En el instante en que el brillo se oscurecía, los rostros de las fotografías comenzaron a moverse, y sus labios formaron palabras inaudibles. María sintió un latido en su pecho, un eco de todas esas vidas que urgían por ser escuchadas. Y en ese momento, algo más profundo que el miedo comenzó a crecer dentro de ella. La risa del monstruo resonó aún más fuerte, como si alimentara esa energía tumultuosa. ¿Fue esto lo que la sombra quiere que veas? ¿Es tu historia un campo de batalla?, murmuró el niño asustado y atónito. María, con el corazón en la mano, supo que cada historia guardada, cada desesperación, se estaba manifestando una vez más. Debemos descubrir, debemos entender lo que nos impide avanzar, exclamó, luchando por mantener su voz en alto. Pero justo cuando la luz parecía estallar, un susurro envolvente la detuvo. Lo que enfrentas no es solo un miedo, es la herencia que llevas dentro, resonó la voz en el aire, y la habitación volvió a tambalearse con fuerza. Los dos niños se miraron, su conexión iluminando el camino, aunque las sombras se alzaban de nuevo. ¿Qué legado elijo aceptar?, pensó María, sintiendo como la presión de la historia la empujaba hacia adelante. Y mientras el suelo se desmoronaba bajo sus pies, supo que la próxima revelación podría cambiarlo todo. Podrían desentrañar la verdad de su linaje y enfrentar al monstruo del miedo, o caminan hacia un destino aún más oscuro. La respuesta estaba al borde de la sala, latente, esperando su decisión. La luz que emanaba del corazón de María iluminó la habitación en un destello firme. Mientras las sombras en las paredes bailaban, un eco de energía vibrante las rodeó. La certeza de que lo que había aprendido debía ser liberado la guió. Aquí estaba, en el umbral de su historia familiar, enfrentando no solo sus propios demonios, sino también los legados de quienes habían vivido antes que ella. De pronto, con un susurro de determinación, María se giró hacia el niño que la acompañaba. Vamos a encontrar la verdad juntos. Esto es más grande que nosotros, pero eso significa que atenderemos a la voz de las historias olvidadas. Con cada paso, la habitación se llenó de murmullos suaves, ecos de amor y dolor, de luchas y victorias de aquellos que habían sido olvidados. Aquí están las cosas que no han podido descansar, dijo el niño, su voz temblando con una mezcla de miedo y curiosidad. María se detuvo frente a un retrato desgastado pero familiar. Era un hombre, un abuelo que nunca conoció, con ojos que parecían entender sus miedos y promesas. Él es parte de mí. Su historia es mi historia, murmuró mientras acariciaba la imagen. A medida que lo hacía, un viento suave recorrió la habitación, como si las almas de sus antepasados estuvieran susurrándole palabras de aliento. No estás sola, parecía decirles el aire. Fue entonces que comprendió lo que la sombra quería.
No podía revivir su historia si no confrontaba las partes de su pasado que había elegido ignorar. A la sombra no le interesa el poder que me define. Ella se alimenta del miedo que no he querido aceptar, pensó, tomando una profunda respiración. María se giró hacia las demás fotos, reconociendo en cada una los rostros que cargaban sus propias historias de dolor y valentía. Hoy, vamos a ser portadores de sus historias. Vamos a honrarlas aceptando que somos una mezcla de luz y sombras. El ambiente se volvió palpable, la luz creció cada vez más brillante, como si cada palabra pronunciada les daba poder. Con el niño a su lado, María sintió que sus energías se entrelazaban, formando un escudo contra la oscuridad que aún podía acechar. Cuando lleguen las sombras, empezó a decir con voz fuerte, les recordaremos que hemos conocido la luz. Nos hemos enfrentado a nuestros miedos y nos hemos levantado. No están solos. No lo estoy, y no lo estaremos nunca más. La habitación vibró con la energía de su declaración. Las sombras comenzaron a moverse, retorciéndose ante la luz nueva que se había formado. La risa del monstruo reverberó una vez más, pero esta vez, María no titubeó. No. Tú no me controlas más. Yo elijo seguir adelante, elijo el amor, elijo la esperanza. Las imágenes en las paredes comenzaron a asentir, como si todas esas almas se unieran en un coro de apoyo. Cada uno de sus pasados reclamaba espacio, pero también reclamaba gracia y redención. En ese instante la oscuridad se echó atrás, como si se tratara de un animal derrotado. María sintió que algo profundo cambiaba dentro de ella. La sombra que había temido había criado alas de aceptación. Esto es solo el comienzo, dijo el niño, sus ojos brillando, estamos juntos en esto. Estamos cambiando la narrativa. El aire se llenó de una vibrante luz que disipaba lentamente la oscuridad. María entendió que no se trataba de eliminar las sombras, sino de aceptar que formaban parte de las historias que significaban ser humanos. Su viaje no estaba cerca de terminar, pero su luz apenas empezaba a brillar. Con las manos entrelazadas, avanzaron juntos hacia el final de la sala, donde una nueva puerta se vislumbraba. Detrás de ella intuyó que había más revelaciones, otras batallas que enfrentarían, quizás otras sombras que aceptarían. Pero lo más importante era que no las enfrentarían solas. María sintió que su corazón latía con fuerza. Se despidió de lo que había sido, mientras abrazaba lo que estaba por venir. Y así, moviendo la puerta, dieron un paso hacia el futuro, donde cada sombra se volvería luz y cada miedo haría más fuerte el lazo que compartían, y así fue como María, la elegida de la tormenta, se convirtió en la arquitecta de su propio destino. La tormenta no había terminado, pero había aprendido a bailar en medio de ella. Este era el verdadero comienzo. Recuerda, no olvides ayudar a que esta historia se escuche. Suscríbete ahora para no perderte las futuras aventuras. Dale like para que el algoritmo lo sepa y compártelo con 5 amigos que necesiten una buena historia. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá en el viaje de María. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Tu voz cuenta, pero tienes que actuar ya.